Vamos a pasar a la siguiente parte de la asignatura que trata de los tipos de datos arborescentes. Esta parte se basa sobre todo en el concepto de árbol como tipo abstracto de datos y también como estructura de datos que nos va a ayudar a implementar otros tipos bastante útiles en informática. Pero antes de nada vamos a ver en este vídeo un poco de terminología. Bueno, pues empezamos con la pregunta más básica. ¿Qué es un árbol? Si os acordáis de la asignatura de matemática discreta, allí un árbol se definía como un grafo conexo y sin ciclos. Sabéis que un grafo pues, es una serie de vértices, que aquí vamos a llamar nodos, conectados mediante una serie de aristas, ¿vale? Pues, por ejemplo, como este de aquí. Que el grafo sea conexo significa que yo puedo llegar siempre de un vértice a otro mediante un camino, ¿vale? Por ejemplo, el grafo que veis aquí a la izquierda no es conexo. ¿Por qué? Porque no puedo llegar, por ejemplo, de aquí a aquí. Digamos que el grafo pues, no está, por decirlo de alguna manera, de una pieza y por tanto no se considera árbol. Por otro lado, este grafo de aquí a la derecha tiene un ciclo y por tanto pues tampoco es un árbol. Aunque en teoría de grafos a esto se le llama árbol, nosotros vamos a tratar exclusivamente lo que se llaman árboles con raíz, que son árboles en los que existe un nodo al que nosotros designamos raíz, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el afortunado es este de aquí. Decimos que el nivel de un nodo es el número de aristas que lo separan de la raíz, incrementado en 1. A la raíz propiamente dicha le corresponde el nivel 1. A los nodos que están directamente conectados por la raíz les corresponde el nivel 2. Al resto de nodos les corresponde el nivel 3, etc. Una vez que ya tenemos identificados los niveles de un árbol, pues ya os puedo decir que los árboles no se suelen dibujar como los grafos amorfos que yo estoy dibujando aquí en esta diapositiva. Suele colocarse de arriba abajo, pues empezando por la raíz, como muestra la figura que tenéis aquí, ¿vale? De este modo, el nodo del nivel 1, que corresponde con la raíz, está por encima de los nodos de nivel 2, que son el 6 y el 15, y estos a su vez por encima de los del nivel 3, etc. Como veis, los nodos que están en el mismo nivel se sitúan en la misma línea horizontal. Pasamos a ver ahora una serie de definiciones sobre grafos que vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Supongamos que tengo un nodo de un árbol. Pues bien, el padre de ese nodo es el que está conectado con él en el nivel superior, ¿vale? Por ejemplo, el padre del 5 es el 15 y el padre del 6 es el 3. Cada nodo tiene un único padre, salvo la raíz que no tiene. Por otro lado, la noción dual es la de hijo. Los hijos de un nodo son aquellos que están conectados con él en el nivel inferior. Por ejemplo, los hijos del 15 son el 5, el 8 y el 9, y los hijos del 3 son el 6 y el 15. Decimos que dos nodos son hermanos si tienen el mismo padre. Los hermanos han de estar necesariamente en el mismo nivel, ¿vale? Por ejemplo, estos 3 son hermanos, estos 2 son hermanos, etc. Si un nodo no tiene hijos, decimos que es una hoja. Por ejemplo, el 2, el 5, el 8 y el 9 son las hojas del árbol, y al resto le vamos a denominar nodos internos. Un camino es una sucesión de nodos en los que cada nodo es padre del siguiente. Por ejemplo, la longitud de un camino es el número de nodos que hay en él, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí el camino 6,2 es un camino de longitud 2 y el camino 3,15,8 es un camino de longitud 3. Si además el camino empieza en la raíz y termina en una hoja, pues ese camino es una rama, como por ejemplo este de aquí. También tenemos la noción de antepasado o descendiente. Dado un nodo, sus antepasados son pues, su padre, el padre de su padre, etc. Y con los descendientes igual. Los descendientes del 3 pues, son todos los nodos que cuelgan de él en el árbol. Vale, siguiente definición, muy importante, la altura. La altura de un árbol es el máximo de los niveles de los nodos, ¿vale? El árbol que veis aquí tiene altura 3. También podemos definir la altura como la longitud de la rama más larga, ¿vale? En este caso la longitud de la rama más larga pues, es 3 también. El grado de un nodo es el número de hijos que tiene. Por ejemplo, el nodo 15 tiene grado 3 y el nodo 3 tiene grado 2, porque tiene 2 hijos. Globalmente, la aridad de un árbol es el mayor grado que podemos encontrar en él. En este caso, este árbol tiene aridad 3 por el vértice este de aquí, que tiene grado 3, que es el grado más grande. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿para qué sirve un árbol? Vale, en general necesitamos un árbol cuando necesitamos ordenar datos de manera jerarquizada o de manera anidada, por decirlo de alguna manera. El ejemplo típico de árbol que se nos viene a la cabeza pues es el sistema de ficheros de un sistema operativo o de un ordenador, ¿vale? Nosotros en el explorador de ficheros manejamos pues carpetas o directorios, y las carpetas pueden tener ficheros que a su vez pueden contener otras carpetas, que a su vez pueden tener otros ficheros, etc. Y hay un directorio que es el raíz del sistema de ficheros. Los árboles también se utilizan, por ejemplo, en los compiladores. Cuando un compilador analiza sintácticamente un programa, construye lo que se llama un árbol abstracto de sintaxis, también llamado AST por el inglés, ¿no? De Abstract Syntax Tree.
Este árbol representa la estructura sintáctica de los programas y las expresiones. Por ejemplo, en el análisis sintáctico de C++, si recibe esta expresión en C++ que tenéis aquí, pues construye el árbol que tenéis aquí a la derecha. ¿Y para qué necesita ese árbol? Pues para hacer diversas operaciones. Por ejemplo, análisis de tipos, que es el comprobar pues, que los tipos concuerdan. O pues, también para generar el código máquina, etc. Entonces, para hacer todas estas operaciones es más fácil moverse por el árbol abstracto que moverse por el texto del programa. Los árboles también se utilizan en teoría de juegos o también en teoría de la decisión. Aquí, por ejemplo, tenéis un árbol de decisión que determina el descuento que se aplicaría a un producto en función del número de unidades solicitadas o en función de a dónde se envía. Otra aplicación de árboles que vamos a ver en unas semanas tiene que ver también con los tipos abstractos de datos, que nos quedan por ver en esta asignatura, que son los conjuntos, los multiconjuntos y los diccionarios. Estos tipos abstractos de datos pueden implementarse de manera eficiente mediante árboles.